Muchas gracias, señora presidenta. Pues saludar a la secretaria de Educación, el trabajo que han hecho los ponentes y hacer hincapié en la importancia que tiene la propuesta del nuevo artículo y el enfoque étnico. Y quiero plantear mi intervención en el siguiente sentido. Eh, La educación es tal vez la principal herramienta para transformar la realidad de nuestro país y alcanzar la paz. En ese sentido, la pregunta que quiero hacerle a la administración distrital en el marco del esfuerzo que se está haciendo para que Bogotá sea el epicentro de la paz y la reconciliación, ¿cómo eliminar el racismo en la educación superior? Y planteo esta pregunta porque creo que es necesario plantear acciones para eliminar el racismo estructural y esto tiene que ver con la transformación de los modelos actuales de la educación superior para garantizar el ingreso y la permanencia de los miembros de la diversidad étnica y cultural. Para ellos quiero ilustrar brevemente la situación de los estudiantes indígenas, afros, negros, palenqueros, raizales y del pueblo rom. Lo primero que quiero decir es que estos sujetos de protección especial, como lo enuncia esta propuesta de nuevo articulado, no se pueden seguir considerando solamente objeto de estudio o en el marco de las acciones afirmativas. Yo creo que debemos ir un poco más allá y avanzar de manera progresiva en el reconocimiento de las comunidades como sujetos de derechos individuales, colectivos, sujetos políticos, sujetos cognitivos. Allí creo que es necesario mirar las brechas de inequidad que existen. Según cifras de la Organización Nacional Indígena de Colombia, solo el 6.7% de los jóvenes indígenas pueden acceder a la educación superior, mientras que el promedio nacional es de 18.8%. Y si miramos los jóvenes que realmente pueden graduarse y terminar las carreras, que es el 9%, no pueden continuar sus estudios por las difíciles situaciones económicas a las que se enfrentan en una ciudad como Bogotá. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que de cada 10 indígenas en la ciudad de Bogotá, 7 son víctimas del conflicto armado, pues es una generación que ha sufrido toda una violencia directa, estructural, que es importante tenerla presente a la hora de pensarnos la inclusión en la educación superior. Yo quisiera, además, que se tuviera presente, digamos, en el marco de este fondo, qué significa la inclusión, y quisiera dejar planteado el tema del diálogo de saberes, porque yo creo que hay una gran deuda con la diversidad étnica en la educación superior, que no solamente es tener allí unos estudiantes en las universidades, es incluir sus epistemologías, es incluir sus ontologías políticas. Eso significa realmente la inclusión para eliminar el racismo en la educación superior en Colombia. Entonces yo creo que hay pendiente una mirada sobre lo que implica los patrones estructurales de discriminación que sufren los estudiantes de la diversidad étnica en la educación superior. Yo fui estudiante y creo que algunos docentes, algunas pedagogías y metodologías les cuesta todavía generar una inclusión, un diálogo de saberes. En ese sentido, pues yo quiero resaltar el esfuerzo que desde 1986 viene haciendo la Universidad Nacional con el programa de admisión especial PAES. Por ejemplo, allí hay unos referentes, o la Universidad de Antioquia, precursora de la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, un programa que salió adelante en conjunto con la Organización Indígena de Antioquia y que creo que es el aporte de los saberes indígenas también a la educación del país. Este es el reclamo de avanzar en una educación intercultural.
En el caso, por ejemplo, de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, que se ha hecho, digamos, con un enfoque en los estudios interculturales de las comunidades étnicas. Yo pienso que Bogotá, por ejemplo, la Universidad Distrital, estamos en mora de tener un programa que aborde realmente la inclusión, el diálogo de saberes. En la actualidad tenemos en Colombia más o menos unos 10.000 estudiantes indígenas en las universidades públicas y privadas del país. Hemos estado escuchando cuál es su experiencia en el paso por las universidades y creemos que el reto principal es la inclusión y el diálogo de saberes con la diversidad étnica intercultural. Quiero resaltar, por ejemplo, en el caso de las universidades privadas, la experiencia de UR Intercultural, de la Escuela de Diplomacia Indígena de la Universidad del Rosario. Creo que este tipo de iniciativas deben inspirar en Bogotá programas para que eliminemos el racismo estructural en la educación superior. Este ha sido, digamos, el aporte en el marco del debate del Plan Distrital de Desarrollo que ha hecho la Organización de Estudiantes Arhuacos. Recordar que el pueblo arhuaco fue el primer pueblo indígena en Colombia en asumir su propia educación y seguimos trabajando porque ojalá en Colombia podamos avanzar en un sistema de educación indígena propio, pero en el caso de una ciudad como Bogotá, nos parece importante dejar de presente que el territorio es un aula viva. Generalmente cuando en Occidente se habla de educación, parece que se limita el tema al claustro universitario o al aula de clases. Para nosotros ese es un sistema carcelario bancario. Queremos reivindicar nuestros territorios y la ecología de saberes que existen, nuestros sistemas propios de conocimiento como un aula viva para la paz. Creemos que no vamos a avanzar en la justicia social hasta que no haya una justicia cognitiva, hasta que no superemos el racismo académico, la exclusión de nuestros sistemas de conocimiento, y no es algo que atañe solamente a las comunidades de la diversidad étnica. Esto tiene que ver con la construcción de una nueva ciudadanía, de un sujeto intercultural, de una democracia intercultural, y por ello nos parece importante dejar el día de hoy pues estas reflexiones. El 90% de las movilizaciones indígenas corresponden a reclamos a las alcaldías por el derecho a la salud y a la educación. Entonces me parece muy importante que este artículo nuevo que se ha planteado quede de manera explícita el enfoque étnico y decir que vamos a hacer un seguimiento porque encuentro que hay una ausencia de materias interculturales en las distintas universidades en la ciudad. No se están incluyendo suficientes docentes indígenas, a pesar de que hay docentes indígenas, y sigue predominando en la academia pues toda esta visión occidental. Entonces, si queremos avanzar en el sueño de una nación multiétnica y pluricultural y en un país que avanza hacia la paz y la reconciliación, lo primero pues es la inclusión de estos sistemas propios de conocimiento. Entonces, mi invitación es que en este nuevo artículo quede el enfoque étnico, además que hace parte pues en el marco de las garantías de no repetición, la objeción cultural de que avancemos en este país en la interculturalidad. Movimiento Alternativo Indígena y Social presente.